A veces, las historias más dolorosas no comienzan con un grito, sino con un silencio que nadie escucha. Y esta es una de esas historias. Antes de que todo ocurriera, antes de que un comprador desconocido cruzara la puerta, antes de que 3 hijos tomaran una decisión que no les correspondía, antes incluso de que don Julián comprendiera cuán solo estaba, hubo un instante tan pequeño que casi nadie lo recordaría. Pero fue allí donde todo comenzó. Décadas atrás, cuando el mundo parecía más grande y el tiempo más lento. Don Julián era apenas un niño sentado en un banco de madera recién cortada. A su lado, su abuelo, don Efraín, afinaba una herramienta mientras observaba el terreno vacío que algún día se convertiría en su hogar. Fue entonces cuando dijo aquella frase que, con los años, se transformaría en una profecía. Julián, llegará un día en que lo que construimos juntos no será visto, pero seguirá siendo tuyo. El niño que era entonces no entendió. ¿Cómo iba a comprender a los 10 años que su abuelo hablaba de algo más profundo que la carpintería? Pensó que se refería a un mueble resistente, a un marco bien hecho, o a la forma correcta de unir 2 piezas para que duraran toda la vida. Nunca imaginó que hablaba de un legado, de lealtad, de una verdad que debía ser defendida incluso cuando doliera. Los años pasaron. Don Julián creció, trabajó, formó una familia y levantó esa casa con sus manos. Pero aquella frase quedó guardada en su memoria como un hilo que solo se revelaría cuando la vida decidiera tirar de él. Don Julián siempre despertaba antes de que amaneciera, no porque el sueño se hubiera vuelto difícil, sino porque la costumbre de una vida entera no se rompe, aunque los hijos se alejen y el corazón se vuelva silencioso. A sus 72 años, su rutina era un refugio: preparar café en una cafetera de aluminio que ya había vivido demasiado, abrir la ventana para que entrara el aire fresco del campo, y mirar cómo la luz tenue iba coloreando las paredes que él mismo había levantado. El olor de la tierra mojada, el crujido de la madera en su pequeño taller, y los sonidos del pueblo despertando eran los únicos recordatorios de que aún existía un lugar para él en el mundo. En el patio, sus herramientas esperaban como viejos amigos: gubias desgastadas, martillos con el mango pulido por los años, tablas en proceso de reparación. Algunos vecinos aún le llevaban trabajos pequeños: una silla coja, un cajón atorado, un marco enredado por la humedad. Él siempre decía: mientras mis manos puedan arreglar algo, todavía pertenezco a la vida. Pero había una verdad que ningún amanecer podía ocultar. Sus hijos ya no lo visitaban. No era un enojo, era una ausencia fría, silenciosa. La clase de ausencia que se disfraza de «estoy ocupado», «la semana estuvo difícil», «te llamo después». Pero ese después nunca llegaba. La última vez que uno de ellos apareció fue para pedirle dinero. Ni siquiera se quedó a tomar un café. Aún así, don Julián jamás habló mal de ellos. Decía: tienen sus problemas, no los culpo. Ese martes todo parecía igual, hasta que escuchó algo que le heló la sangre. Voces dentro de la sala, voces familiares. Se acercó despacio, con pasos que parecían contener años de miedo a escuchar la verdad. Se quedó detrás de la puerta entreabierta y escuchó: tenemos que vender la casa. La voz de Miguel, el mayor. Papá ya no puede vivir solo. Será mejor para todos. El segundo hijo respondió sin remordimiento: la venta nos saca de deudas. Esa casa es grande para él. En un hogar estará cuidado. El tercero, el más lejano emocionalmente, añadió: mañana traeré al comprador. Lo mejor es que papá no diga nada y firmemos rápido.
Cada palabra cayó sobre don Julián como un golpe, no por la intención, porque no eran malos, sino por la indiferencia, por la facilidad con la que hablaban de él como si ya no fuera parte de su propia vida. Cuando salieron sin notarlo, la casa quedó sumida en un silencio espeso. Un silencio que solo existe cuando el corazón se quiebra un poco. Don Julián caminó hasta su sillón y se sentó despacio. Miró sus manos envejecidas, esas que habían alimentado, cargado y protegido a los mismos hijos que ahora decidían por él, sin siquiera mirarlo a los ojos. Por primera vez en años, se sintió invisible. No un padre, no un hombre, solo una carga. Ese pensamiento le abrió una herida profunda. Una herida que no sangra, pero duele más que cualquier golpe físico. Entonces, la frase del abuelo volvió a él como un susurro. Lo que construimos juntos seguirá siendo tuyo. Se levantó, caminó hasta su habitación y abrió el baúl de madera oscura. Dentro descansaban décadas de verdad, cartas, documentos, títulos de propiedad y las últimas palabras que su abuelo le dejó. Al ver todo aquello, don Julián entendió que había llegado el momento, que ya no podía seguir callando, que la vida había decidido que ese fuera el día en que recuperaría su nombre. Si esta historia está tocando tu corazón, cuéntame desde qué país nos escuchas. Tu me gusta ayuda a que este relato llegue a quien más lo necesita hoy. El baúl crujió cuando don Julián retiró la manta que lo cubría. Era un sonido viejo, casi familiar, como si la madera reconociera las manos que la habían abierto durante toda una vida. Se arrodilló con cuidado y pasó los dedos por las hendiduras del cofre. Allí estaban grabados los mismos patrones que su abuelo había tallado a mano hacía más de 50 años. Cada línea era un recuerdo, cada marca una historia no contada. Abrió la tapa lentamente. Un olor a papel antiguo llenó la habitación. Dentro había sobres amarillentos, fotografías en blanco y negro, un cuaderno de tapa dura envuelto en un pañuelo color crema y una carpeta que parecía haber sido abierta cientos de veces, excepto por él. Tomó el cuaderno primero. Lo sostuvo con ambas manos, como quien sostiene algo vivo. En la primera página leyó: «Para mi nieto Julián, cuando yo ya no esté, recuerda que esta casa es tuya, porque fuiste el único que nunca me dio la espalda». Don Julián apretó la mandíbula. No había esperado que unas líneas tan sencillas lo golpearan tan fuerte. Pasó la página. Si algún día dudas de tu valor, mira estas paredes, mira este taller, mira el árbol que plantamos juntos. Todo eso existe porque tú estuviste conmigo. Sus ojos se humedecieron. Una mezcla de orgullo y dolor corrió por su pecho. Recordó las tardes de verano ayudando a su abuelo a lijar la madera. Recordó el olor a pino recién cortado, la risa del viejo cuando él cometía un error, el modo en que don Efraín le enseñó que el trabajo bien hecho era una forma de honrar la vida. Dejó el cuaderno a un lado y abrió la carpeta amarillenta. Allí estaban los documentos del terreno, títulos de propiedad, registros del ayuntamiento, planos firmados y un certificado con letras que ya se desvanecían. Todos llevaban el mismo nombre, Julián Efraín Morales. Su nombre, completo, legal, innegable. Se quedó mirándolo largo rato, sintiendo cómo una verdad que él mismo había intentado ignorar durante años empezaba a tomar forma. Sus hijos hablaban de vender la casa, pero esa casa no era de ellos, nunca lo había sido. Entre los papeles había también una fotografía en blanco y negro, su abuelo y él, cuando don Julián era un niño. Ambos de pie junto al marco de la puerta principal, cada uno con un martillo en la mano, como si la tierra que pisaban les perteneciera sin discusión. En el reverso,
una frase escrita con letra firme, para que nunca olvides que esto lo construimos juntos. Sintió un nudo en la garganta. Había pasado años justificando el comportamiento de sus hijos, años diciendo que estaban ocupados, que la vida era difícil, que algún día volverían a buscarlo. Pero lo que había escuchado esa mañana, esa conversación tan fría, tan calculada, había hecho trizas esa ilusión. Continuó revisando el baúl. Sacó un sobre sellado que nunca antes se había atrevido a abrir. Dentro había una carta breve. Si algún día te sientes solo, recuerda que hay soledades nobles y compañías que destruyen el alma. Era como si su abuelo hubiera visto el futuro, como si supiera que llegaría ese día en que sus propios hijos lo mirarían como un estorbo, como una carga que había que mover para hacer espacio a sus propios intereses. Don Julián apoyó la carta sobre las rodillas. El silencio de la casa se hizo más pesado, más grande, más verdadero. Se levantó con esfuerzo, tomó todos los documentos y los dejó cuidadosamente sobre la mesa, en orden. Ya no era momento de esconder nada. Ya no había razón para mantener en silencio lo que durante años había protegido. Miró la casa, miró el patio, miró el taller, esa tierra, ese hogar, ese legado. Eran el último pedazo de su historia. Y si él no lo defendía, nadie lo haría. Respiró hondo y cerró el baúl con un lento movimiento de manos temblorosas. Se quedó frente a él unos segundos más, como si necesitara pedirle valor a la madera envejecida. En ese instante, lo comprendió con absoluta claridad. No se trataba solo de una casa. Se trataba de su vida, de su dignidad, de su abuelo, de su nombre. Y aunque estaba cansado, aunque el cuerpo ya no respondía como antes, aunque el corazón le pesaba, sabía que estaba a punto de enfrentar el día más importante de sus últimos años. Pero no escaparía. No esta vez. Cuando don Julián dejó los documentos sobre la mesa, sintió un temblor leve recorrerle los brazos. No era miedo. Era el peso de una decisión que había evitado durante demasiado tiempo. Afuera, el viento comenzó a levantar hojas secas. El cielo, antes despejado, empezaba a cubrirse con nubes densas, como si también presintiera lo que estaba por venir. Don Julián quiso seguir trabajando en el patio, como hacía cada tarde. Tomó una tabla entre las manos, pero sus dedos ya no tenían la fuerza de antes. La madera tembló ligeramente entre sus palmas. Mientras lijaba, una voz regresó a su mente como una punzada. Mañana traeré al comprador. Esa frase seguía repitiéndose con una claridad casi dolorosa. No era solo la venta, era la forma, la frialdad, la facilidad con la que sus hijos lo habían excluido de su propia vida. Lijó un poco más. El sonido áspero de la madera pareció quebrarse igual que sus pensamientos. Una gota cayó sobre la tabla. No era lluvia, era sudor. O quizá algo más. Dejó la herramienta a un lado y respiró hondo. El mareo llegó de golpe, como una ola que lo arrastraba hacia atrás. Las rodillas cedieron antes de que pudiera reaccionar. El suelo del patio se acercó peligrosamente, pero él logró sostenerse con una mano. El mundo giraba, el aire pesaba, el pecho le ardía. Intentó levantarse, pero la fuerza no alcanzó. El silencio alrededor se volvió inquietante. La casa que había construido, la misma que había resonado con risas, pasos, voces y vida, ahora parecía observarlo desde cada rincón, sin poder hacer nada por él. Con la mano temblorosa, buscó su teléfono en el bolsillo. Marcó el número de Miguel. Una llamada, 2, 3. Nadie atendió. Marcó al segundo hijo. Nada. Marcó al tercero. Buzón de voz. El pitido del buzón le atravesó el pecho. Se quedó inmóvil, sentado en el suelo, sintiendo el frío del cemento subir por su espalda.
Las sombras del atardecer comenzaron a alargarse a su alrededor. Por primera vez en su vida, don Julián pensó algo que jamás habría imaginado. Si me pasa algo aquí, no habrá nadie para ayudarme. La idea lo golpeó más fuerte que cualquier caída. Había pasado décadas enseñando a sus hijos a caminar, a trabajar, a ser hombres. Había sacrificado noches, sueños y juventud para que tuviesen un futuro mejor. Había dado todo, y ahora, en el momento en que necesitaba solo una voz, solo una respuesta, solo un «Estoy yendo, papá», no había nadie. Un ruido lo hizo levantar un poco la cabeza. El portón del patio se abrió con un chirrido suave. ¿Don Julián? Era doña Rosa, la vecina que, desde hacía años, lo saludaba cada mañana con una sonrisa, aunque fuese breve. La que a veces le llevaba empanadas calientes cuando veía que él no hacía compras. La que se quedaba unos minutos conversando para que el silencio no lo consumiera. Cuando lo vio en el suelo, soltó una exclamación ahogada y corrió hacia él. «Dios mío, don Julián, ¿qué le pasó?» Él intentó sonreír, avergonzado por su fragilidad. «Solo me mareé un poco, ya pasará». Ella negó de inmediato. «No, usted no está bien y no debería estar solo». Lo ayudó a incorporarse, sosteniéndolo con una fuerza que no esperaba. Le dio agua. Le acomodó una manta sobre los hombros. ¿Llamó a alguien? Don Julián desvió la mirada. «¡A mis hijos!». No hubo necesidad de explicaciones. Doña Rosa entendió todo sin que él dijera una palabra. Ella apretó los labios, pero su voz fue suave. «Escúcheme bien, don Julián. Usted ha dado mucho en esta vida, más de lo que ellos imaginan. No deje que lo borren de su propia casa». Él bajó la cabeza. Solo querían ayudar. ¿Ayudar? Ella lo miró fijamente. «Cuando usted los llamó, ¿vinieron?». Don Julián no respondió, porque la respuesta ya estaba escrita en el aire. Doña Rosa suspiró y le acarició el hombro. «Mañana, cuando ese comprador venga, usted no va a enfrentarlo solo». Él la miró sorprendido. «No quiero causarle problemas, Rosa. No es un problema defender lo correcto». Sus ojos, cansados pero firmes, se encontraron con los de ella. En ese instante, don Julián comprendió algo que había olvidado durante demasiado tiempo. No toda la familia es de sangre. A veces, la verdadera familia es quien se queda cuando todos los demás se van. Y mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de los árboles, una certeza comenzó a brotar dentro de él, pequeña pero firme. Al día siguiente, no estaría quebrado, no estaría solo, no estaría en silencio, estaría listo. El amanecer del día siguiente llegó gris, con un silencio denso que parecía presagiar algo inevitable. Don Julián se levantó despacio, aún con un leve dolor en las piernas, pero con la mirada firme. Había pasado la noche casi sin dormir, repasando una y otra vez lo que haría, lo que diría, lo que no permitiría. En la mesa estaban los documentos en orden. El testamento de su abuelo, los títulos de propiedad, los registros del ayuntamiento, la fotografía en blanco y negro. Su historia puesta sobre la mesa como un escudo. Escuchó voces en el patio. Eran sus hijos. «Hoy viene el comprador. Papá solo tiene que firmar, no lo compliquemos». El tono era práctico, casi impaciente. Ninguno preguntó cómo había pasado la noche. Ninguno preguntó si estaba bien. Don Julián respiró hondo y salió al patio. Los tres lo miraron como si él fuera un trámite, no un hombre. El mayor habló. «Papá, por favor, compórtate. No hagas esto más difícil». Él no respondió. Un coche elegante se detuvo frente a la casa. Del vehículo bajó un hombre de traje oscuro, portafolio en mano, pasos seguros de alguien acostumbrado a negociar.
Buenos días, vengo a ver la propiedad. Los hijos se adelantaron de inmediato, como si fueran los dueños. Pase por aquí. La casa está en buen estado, pero necesita algunas reparaciones. El comprador asentía mientras anotaba, hasta que don Julián habló. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no tembló. Disculpe, antes de continuar. Todos se giraron hacia él. Soy yo el dueño de esta casa. Un silencio cortante cayó sobre el patio. El comprador frunció el ceño. ¿Usted es el propietario actual? Sí. Sus hijos intentaron intervenir. Papá, no es el momento, déjanos manejar esto. Pero él levantó la mano. No, primero, la verdad. Camino hacia la mesa donde estaban los documentos. Los abrió uno por uno, despacio, con la dignidad de quien ha cargado demasiados silencios. Este es el título de propiedad firmado por mi abuelo, don Efraín Morales. El comprador tomó el documento, lo revisó, verificó el sello. Es legítimo. Los hijos palidecieron. Don Julián continuó. Este es el registro del ayuntamiento donde figura mi nombre. Mostró la fotografía en blanco y negro. Y esta foto es el día en que construimos esta casa con mis propias manos. El comprador cerró su portafolio con un movimiento firme. Señores, no voy a participar en una venta que no está clara. Disculpen. Se marchó sin mirar atrás. Los hijos quedaron inmóviles, sin palabras. El mayor murmuró. Papá, no sabíamos nada de esto. Don Julián los miró, sin rabia, sin gritos, sin lágrimas. Solo verdad. Porque nunca preguntaron. El segundo hijo se pasó la mano por el rostro. Solo queríamos ayudarte. Él negó suavemente. Ayer me caí en el patio. Los llamé a los tres. ¿Sabes quién vino? Ninguno respondió. La vergüenza se reflejó en sus rostros. El tercer hijo bajó la mirada, como si recién ahora comprendiera el tamaño de lo que habían hecho. Don Julián habló con calma, con una certeza que no había sentido en años. No voy a vender mi casa, no voy a ir a ningún hogar, y no voy a permitir que decidan por mí mientras yo esté vivo. Sus hijos escucharon sin interrumpir, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque sabían que esta vez no había argumento posible. Uno a uno, sin saber qué decir, abandonaron la casa. Cuando el portón se cerró, don Julián sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, como si, después de años, pudiera finalmente respirar sin pedir permiso. Doña Rosa apareció desde la entrada con una jarra de agua. ¿Todo salió bien, don Julián? Él sonrió, cansado pero en paz. Hoy sí. Ella observó los documentos sobre la mesa. Luego lo miró a él. Hoy recuperó algo que nunca debieron quitarle. Él frunció suavemente el ceño. ¿Qué cosa, Rosa? Ella respondió con una serenidad que le caló hondo. Su voz. El sol comenzaba a bajar cuando don Julián regresó a su taller. Tomó una tabla entre las manos, encendió la lámpara y se sentó frente a su banco de trabajo. Sus dedos aún temblaban, pero no de miedo. Era emoción, era orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió un estorbo. Se sintió un hombre con historia, con memoria, con dignidad. Mientras lijaba la madera, pensó en su abuelo, en las cartas, en doña Rosa, en todo lo que había callado. Y entendió algo con una claridad luminosa. Defender lo que uno es. También es un acto de amor. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó algo en tu corazón, suscríbete y comparte este relato. Quizá hoy, alguien necesita escucharlo más que nunca.